Bueno, nos encontramos con Tomás Siroco, cofundador y primer presidente de la ONG Amigos del Parque Costero del Sur y impulsor de la presencia de la Municipalidad de Magdalena en el comité de gestión. Tomás, bueno, gracias por acercarte hasta el cable y charlar unos minutos con las cámaras de Canal 10. Gracias, Lucas, es un gusto. Como hablábamos antes, nunca había estado por acá, es la primera vez, pero bueno, me parece que los tiempos que corren hacen necesario alguna difusión. Mucho no me gusta la cámara, pero bueno, es un poco la obligación por los tiempos que estamos pasando. Bien, vamos a intentar que sea una charla, una entrevista lo más amena posible. Contame un poquito como para que la gente se vaya poniendo en tema. Bueno, ¿cómo es esto de que fuiste cofundador de la ONG Amigos del Parque Costero del Sur? Si te acordás, ¿hace cuántos años ya? Sí. Mira, el tema empieza en 1981, cuando de novio con la madre de mis hijos vine por primera vez acá, a la costa. Mira. Durante mucho tiempo me ocupaba exclusivamente de las cosas del parque y demás, hasta que, bueno, hace unos 15 años empezó todo el tema de la pesca y empezó el problema, el peligro de la reserva de biosfera que tenemos en el Parque Costero del Sur. Así que con un grupo de vecinos, primero con el auspicio de la Universidad de La Plata y luego nosotros continuándolo, formamos la primera ONG ambientalista que hubo en el Parque Costero del Sur. Después de eso, bueno, en su momento estuvimos tratando de conseguir que se pusiera en funcionamiento el ente de gobierno de la reserva, que está previsto en las ordenanzas municipales, pero bueno, nunca lo conseguimos. Y luego actuamos en el comité de gestión, que es un órgano del Poder Ejecutivo, que tenía injerencia exclusivamente en lo que es el municipio de Punta del Indio, pero como la reserva de biosfera abarca a los dos partidos, Claro. Tuve la iniciativa de plantearle en su momento a Gabriel D'Alucio de extender la invitación a Magdalena, y bueno, y así se hizo. Vino Carlos Casagrande, a quien no conocía, y tuvimos un excelente trato. Después siguió Néstor Fernández, y bueno. Claro, hasta ese momento, ya hecha la división del partido entre Punta Indio y Magdalena, no había participación de aquel distrito, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Una de las críticas que se le hacía a Magdalena siempre era que no tenía compromiso con todo el tema de la reserva. Y en realidad, bueno, creo que la labor, lo positivo de todo eso fue justamente que tuvimos eco en las autoridades en ese momento. Creo que era Carballo, el intendente de Magdalena, sí. Y vino Casagrande, que había sido... Me parece que era su secretario de gobierno. Sí, tenía un cargo importante. Sí, y ahí bueno, vino e hicimos un buen avance. Después de eso, bueno, participé en todo el tema de la mariposa bandera argentina. Recuerdo que el discurso del año 2012, cuando se conmemoraron 200 años de la creación, que se leyó acá en la plaza con la presencia del intendente y demás fuerzas, lo redacté y lo leí. Justamente haciendo hincapié en la importancia del cuidado de ese símbolo que es la mariposa de bandera argentina, porque anida en el coronillo. El coronillo es una de las nativas más importantes. Yo tengo preferencia más por el sombra de toro. Me parece que el perfume que tiene sombra de toro es el más espectacular y que tiene más referencia en nuestro hermosísimo lugar. O sea, por lo que contás, hace 40 años vivís, y por lo que podemos contar ahora, estás desde que ha arrancado toda esta gran problemática, viviendo directamente acá en Punta Indio, ¿no? En la localidad de la costa. Exactamente. Mirá qué particularidad. Hemos sufrido muchos comentarios de ser turistas y demás, claro. Pero ahora, como consecuencia del COVID, estoy desde el 19 de marzo viviendo de manera continua acá, y creo que voy a seguir estando, fundamental, más allá de mi profesión de abogado, que tengo estudio en Lanús, pero como está mi hijo y mi sobrino, a mí me da más tiempo para estar comprometido con la problemática de la reserva. ¿Y cómo te nació? Le vamos adelantando a la gente, vamos a hablar de los humedales, pero lo que quería saber es cómo te nació a vos esto de ser una persona que dedica mucho tiempo de su vida
al cuidado de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, digo, quizás en un país y en un mundo, ¿no?, donde es un tema muy complicado. Mira, es muy fácil, Lucas, desde lo afectivo. Mis hijos aprendieron a caminar, aprendieron a andar en bicicleta, disfrutaron de este lugar. Y yo creo que el compromiso es ese. Yo tengo un gran referente, que es Alberto Domenech Artieda, un vecino histórico, mi vecino que me regaló el terreno donde instalé mi casa hoy día. Y bueno, y él, si bien era un poco más cerrado en cuanto a la participación, porque había sufrido, como todos los que quieren cambiar o quieren mantener, había sufrido esos embates, de todas formas fue una gran guía. Y el tema del mantenimiento es fundamental porque tenemos que, algo que yo siempre repito, uno debe dejarle a las generaciones posteriores el lugar mejor de como uno lo recibimos. Y los humedales son el riñón del planeta. Ayer hubo una sudestada fuertísima, ayer miércoles, una sudestada fuertísima, y querés creer que en la zona de Sarandí no hubo ningún tipo de inundación por un doble motivo. Primero y fundamental, porque como consecuencia de todo el trabajo que se hizo en su momento, los juncos que están en la costa se mantienen. Ya no se utilizan más en las tareas de mimbre y demás, entonces eso peina y le quita fuerza al agua que viene del río. Peina y despeina. Y el segundo factor es el humedal. El humedal yo lo simplifico, más allá de todas las definiciones técnicas que puedan existir, como el riñón del planeta. La importancia del riñón en el cuerpo humano lo sabemos todo el mundo, de purificar y demás. Bueno, y esto un poco me llevó a escribir una carta de lectores al semanario del cual vos fuiste fundador, sí, donde justamente el título era eso: ¿qué queremos? ¿Salvemos el humedal o queremos diálisis? Ese punto. Y eso es lo que te iba a preguntar. Vos nos estás explicando un poco de esto de los humedales, y quizás alguno del otro lado que no está en tema, que no llegó a leer el semanario El Regional Costero, preguntará, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, claro, en Punta del Indio con los humedales? Bueno, en Punta del Indio lo que está sucediendo es que se vienen repitiendo incendios de humedal. En el mes de agosto, el día 12, yo observé la presencia de dos chicos que estaban quemando un terreno en pleno humedal. Estaban desmalezándolo. Me acerqué, les consulté, no me quisieron decir que no se había autorizado. Y después de eso, 3 días después, en Playa 3, se incendia nuevamente un sector que, por lo que nosotros escuchamos, no es la primera vez que pasa, que es un incendio intencional. Entonces, y un sector grande. Yo estuve el fin de semana pasado por allá, sí, y noté que es una importante cantidad de metros cuadrados los que se han incendiado. Sí, lo que se dice es que se pretende, digamos, poner en valor inmobiliario esos terrenos realmente en una actitud que no tiene ningún correlato con lo que enseña todo o lo que se sabe con relación al tema del equilibrio de la naturaleza y de los humedales. Entonces eso nos motivó con un grupo de vecinos, algunos residentes, como es mi caso, no turistas, como se nos dice, nos llama injustamente, y otros que tienen casa, para formar un grupo que inicialmente fue un grupo de WhatsApp. Después creamos una página en Facebook que se llama Salvemos el Humedal de Punta del Indio. Bien. Y allí tratamos de poner en conocimiento de lo que sucede en todos estos lugares. ¿Vos te has podido comunicar con el delegado de esa localidad o a su vez directamente con el intendente municipal? Mira, lamentablemente, como lo digo en el correo de lectores, traté de comunicarme con el intendente y por la vía de secretaria privada me dijo que estaba al tanto del tema de los terrenos. Yo no estaba hablando de los terrenos. Me comuniqué con Gabriel D'Alucio también para decirle que quizá Hernán y Zurita no había entendido el tema, y le mandé 2 audios de WhatsApp que los escuchó y nunca me contestó. Pero lo más triste de todo esto, que unos días después, el día 29 de agosto, que es el día del árbol y también el día del abogado, sí, aparece una publicación en Facebook del intendente donde relata que estuvieron haciendo unas plantaciones,
plantando nativas bajo la invitación del guardafauna, señor Ventrone, y la otra guardafauna de Madalena, la señora Tuñón, con la presencia de Danuncio, con la presencia del secretario de Planeamiento y del delegado de la costa, el señor Gustavo Barbé, más conocido como Gareca. Sí. Plantando en distintas plazas, y podés creer que estuvieron plantando nativas a 100 metros de la quema del humedal. Mira qué cosa, o sea, vos estás acompañando a plantar árboles que van a demorar una cantidad importante de tiempo, y por otra parte estás destruyendo un humedal que es centenario. Realmente el doble discurso no es solamente no se da solamente a nivel nacional, sino que a nivel municipal es tristísimo. Y con respecto a, no sé si has podido comunicarte con algún miembro del Consejo Deliberante, digo, como otro poder, ¿no? Acá en nuestro distrito, en este caso Poder Legislativo, para hablar de este tema. Mira, como lo relaté en la edición, en el correo de lectores de la edición anterior, que vos hablás de la semana pasada. Sí. Sí, me contacté, me han recibido, tuve muy buena recepción, tanto del bloque unipersonal de Héctor Equiza, como también del bloque que preside Gerardo Landa. Estuve charlando con todos los concejales con relación al tema del humedal. Por supuesto que esto se vincula con otro problema del cual yo no tengo manejo directo porque no me incumbe, al menos en lo que se refiere a mi preocupación por el aspecto ecológico, que es el tema de los terrenos, el tema de la tierra. Se habla mucho... Cuando decís terrenos y tierra, estamos hablando de usurpación, ¿no? Mira, a veces el término técnico como abogado de usurpación, quizá hay terrenos, yo no sé si vos sabés, que durante los años 50 se hizo un gran loteo, sí. Porque un poco te voy a historiar cómo es, porque hay un montón de gente que habla quizás sin tanto conocimiento. Bien. Y aprovecho esta invitación tuya para decir, Dale, sí. saber. En los años 50, Morando hizo un gran loteo, y para fortalecer la construcción te regalaba una cantidad de tejas, una cantidad de ladrillos en la medida que vos tenías que hacer con cierto dibujo. Por ejemplo, el viejo almacén de Angelita, que hoy es de mi propiedad, que está en Tupac Amaru, y la Ruta 11, tiene justamente ese perfil de construcción. Una casa que está sobre Tupac Amaru, de la familia Pichín, también tiene eso. Entonces, ¿qué se incentivaba? A que la gente viniera y construyera con cierta planificación. Te estoy hablando de 1950, hace un ratito, 70 años. Sí. Hoy en día, posteriormente a eso, la construcción, el asfalto de la ruta que llevó a todos los balnearios de San Clemente, Las Toninas y demás, hizo que mucha gente que había comprado lotes con facilidades dejara de venir. Entonces, empezó todo un tema de que había grandes extensiones de tierra sin que nadie viniera. Sí. Por supuesto que en el Código Civil está previsto que si alguien no viene y vos ocupás un terreno y lo cuidás, eso es perfectamente válido. Por supuesto que si viene otro dueño tenés que irte. En mi caso, Alberto Domenech me regala el terreno, pero los circundantes, yo los estoy cuidando hace más de 30 años. Nunca vino nadie. Entonces, eso es una posesión civilista. Lo que sucede hoy en día es otra cosa. Como hay tanta gente que nunca más vino, porque las personas, los herederos, imagínate que hay gente que compró en los años 50, tenía 20 años, había nacido en el 30, son toda gente anciana, y claro, los hijos nunca más vinieron. Entonces eso hizo que se generara un gran mercado, en el buen sentido de la posesión, pero también de la venta de los terrenos. De hecho, no viene al caso profundizar ahora, pero yo tengo alguna denuncia penal con relación a una persona muy conocida en la costa que se dedica a la posesión, destruir el monte nativo que hay sobre ese terreno, o sea, Sombra de Toro, Coronillo, Tala, Tabanero, y dejarlos como si fuese un parque y luego venderlos. Claro. Venderlos de una forma bastante irregular. De hecho, ha habido innumerable cantidad de litigios como consecuencia de esas ventas, entre quizás parecen los herederos. Entonces, eso hace que
Punta del Indio tenga esta particularidad. Pero a diferencia de lo que sucede hoy en día en el sur, en el Bolsón, donde hay mafias organizadas, o en San Vicente, donde hay dos ramas del partido oficialista que están disputándose los terrenos, eso dicho por el propio ministro Berni, que ayer dijo, directamente habló del movimiento de Evita y de Fernando Chino Navarro, un vecino de Loma de Zamora. Acá en Punta Indio, lamentablemente, no hay ninguna disputa porque los datos para la ocupación de los terrenos vienen todos del mismo lado. Por supuesto que yo estoy recopilando información desde otro lugar para justamente dejar en claro de lo que está sucediendo y tratar de frenar esto, porque en definitiva perjudica el humedal. Sí, perjudica el humedal, como también decís, las plantas nativas, y también, como vos decías, deja de tener la localidad un estándar, por decir de alguna manera, de cómo eran las construcciones, el tipo de domicilios, porque uno entiende, como vos decías bien, explicabas recién, quizás más en términos legales, ¿no? Pero cuando quizás una familia va y ocupa un terreno, si no pasan los años, si no aparecen los dueños, a la larga de eso, la justicia puede encaminar los papeles. Distinto es cuando una persona va a tomar 1, 2, 3, 4, 10 terrenos, luego los termina vendiendo solo por hacerle un corte de pasto y alambrarlos, ¿no? Exactamente. Hoy día, voy a hablar muy en lo Eso sí es un delito, y lo dijo ayer el presidente Alberto Fernández en TN. Sí, lo que pasa es que a veces el presidente dice a la mañana blanco y a la tarde negro, depende. Lamentablemente... bueno, pero ahí contradijo a algunas palabras de la ministra de Justicia, Frederick, ¿no? De había, seguridad. Sí, lo que pasa es que la ministra es antropóloga y realmente el tema... no sé. Había dudado bastante, ¿no? Por eso salió... Sí. Lamentablemente son tantas las contradicciones que uno podría... Yo a veces digo, haría una recopilación. Pero bueno, nos vamos del tema. Sí. Vamos al humedal. Te iba a preguntar, ¿cómo continúa ahora la cuestión que has charlado con los concejales que me dijiste que te han recibido bien y ellos van a hacer un pedido de informe al Ejecutivo? Mira, no, por lo pronto ahora lo que vamos a hacer es un relevamiento en el lugar. Porque, por ejemplo, hoy día el humedal en el barrio de Sarandí está prácticamente despoblado. Solamente hay una casilla, hay una casa rodante, hace muchos meses, que yo pienso que quizá como consecuencia de la pandemia, esto sobre la calle Coliquedo. Después te voy a pasar algún video que tengo, quizá no haya podido esta persona retirarse, las casas rodantes no tienen por qué estar estacionadas en ningún lugar y menos en el humedal, hay camping en Punta Indio. Después hay otra construcción reciente que no tiene colocado todavía el tema de la luz, porque el tema de la colocación de energía eléctrica es un tema de la cooperativa que también es un tema delicado. Muy delicado. Y después, por ejemplo, tenemos una construcción en Tupac Amaru, casi llegando al río, sobre la vereda derecha, donde por terceras personas he sabido que fue, digamos, me han comentado, yo lo he visto, era una casa que estaba derruida y de golpe es una casa bastante presentable hoy día, que se echó muchísima cantidad de conchilla por parte de empleados municipales, y que la persona, es un matrimonio creo, y la persona invocó su calidad de amiga o pariente de la esposa del intendente. Eso fue lo que dijo. O sea que realmente es difícil. Yo por supuesto lo digo en potencial. Claro, no tengo pruebas de eso, simplemente me lo han comentado. Pero la casa está en el medio del humedal, en una zona que se inunda, y la propia persona mencionó justamente eso. Sí, yo he visto el traslado de conchillas, que no se puede hacer. Sí, algo que te iba a decir también, esto está, no es algo que comentás vos, sino que también está regulado por la, no me sale, quien controla a las reservas de biosfera. Sí, por la UNESCO. Gracias, por la UNESCO, se me había ido. Exactamente. Me salía UNICEF. Por la UNESCO, quien dice también, y por eso también hace poco se presentó un plan, ¿no? Y
y esas cosas están contempladas. Mira, viste cuando hablamos del doble discurso, o sea, se hizo un gran alarde en cuanto a haber conseguido una serie de puntos. Yo en su momento en el comité de gestión, cuando participé, luego dejé la conducción de Amigos del Parque Costero por diferencias irreconciliables con los otros integrantes. Había una serie de, le llamábamos deberes que hacer para mantener la permanencia de la reserva, ciertos trabajos o cumplimientos de objetivos. Por eso se consiguió, yo leí hace poco que habían conseguido no pasar al descenso, se decía. Ahora, si yo trato de comunicarme con el titular del comité de gestión, con Gabriel D'Alessio, para plantearle el tema del humedal, ¿qué diría la UNESCO entonces si sabe que en el propio municipio saludable, ejemplar y demás, en un lugar extraordinariamente nuevo? ¿Vos sabías que la reserva de biosfera terminó de formarse solamente 200 años? No. La forma semicircular de la bahía de San Borombón tiene justamente ese dibujo porque las corrientes frías que vienen del océano chocan con todo el sedimento que trae el río Paraná. Y eso durante muchos años formó bancos de arena y toda la zona costera tiene no más de 200 años, casi como la independencia nacional. Por eso es tan dinámico. Por eso se le reconoció como reserva de biosfera, por las particulares circunstancias. La fauna, bueno, ahora por esta cuarentena es impresionante la forma de vida que tiene. Toda la vegetación es espectacular, o sea, es una cosa única. ¿Qué pensará la UNESCO si vos en los papeles mandás toda una serie de cumplimientos y no haces absolutamente nada para cuidar la vitalidad de esa reserva? O sea, a mí me gustaría que Gabriel D'Alessio me lo conteste. Francamente, desde Salvando el Humedal, nosotros vamos a hacer presentaciones a nivel provincial, nacional e internacional con relación a este tema. No municipal, porque lamentablemente el Ejecutivo Municipal no nos ha oído. No ha tenido respuesta. En absoluto. Vos fíjate que ninguna referencia se produjo, luego se corrió de electores. Lo único, 3 días después, plantaron 5 arbolitos nativos en un lugar palagado de eucaliptos, como es la plaza que está en el barrio Sarandí, plaza que nosotros estamos tratando de que lleve el nombre de Alberto Domenech. Vamos a pedir que se le cambie, vamos a hacer un pedido a los vecinos, porque realmente es una persona que ha hecho muchísimo. Entonces, ¿qué se puede pensar? ¿Qué se puede pensar? Al final por un negocio, por un terreno, y ese terreno de la esquina de Coliqueo y San Martín, puntualmente te voy a contar una pequeña anécdota que me compete. Sí. Hace unos 7 años atrás había una familia de extranjeros que no tenía dónde ir a vivir. Un vecino que incorporó hace 40 años me pidió si se los podía facilitar. Bueno, estuvieron 7 años viviendo gratis allí. Hace poco tiempo el padre de familia se retiró aparentemente y quedaron los hijos. Los hijos, 2 de ellos resultaron ser estos chicos que estaban limpiando el humedal el 12 de agosto. Entonces, se habla de ayudar a la gente que no tiene. Por supuesto, yo soy comprensivo. De hecho, en mi caso, mi papá era un operario que en la educación pública argentina en los años 70 pudo costear el estudio universitario de 3 hijos. Entonces, yo no me dediqué nunca a la política, ni todo me vino de arriba. Yo lo conseguí por el ejemplo de mi padre, que fue el del trabajo. Ahora, hablan de posesiones y en el caso de esto del humedal se da una doble condición. Primero y fundamental, allí no se puede construir. Segundo, las personas que estaban limpiando, ya el padre recibió un lote en la zona del barrio Sarandí también, donde válidamente podría haber cobijado a sus hijos también, un lote lo suficientemente grande. ¿Sí? Pasa que es muy fácil regalar lo que no es tuyo, y en la costa se está viendo eso, se está regalando lo que no es de uno. Sí, entonces sí. Es fácil así. No, y además está todo este tema que están mencionando, ¿no?
del humedal y del cuidado del medio ambiente en el medio. Tomás, bueno, gracias por acercarte hasta acá y bueno, seguiremos desde el cable a la expectativa de bueno, los próximos avances que haya en el tema y esperemos que bueno, se resuelva de la manera que corresponde. Yo te agradezco la invitación y te pido por favor que sigas vinculado y conectado a todo esto, porque es un tema que nos afecta a todos. Muchas gracias.